Buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo nuevamente en este día que el Señor nos presta la vida y que nos concede poder compartir nuevamente su palabra. Quisiera continuar con este hilo conductor que la palabra del Señor nos va llevando a lo largo de este tiempo ordinario, muy especialmente en el Evangelio de San Mateo. Hace unos momentos en la homilía les compartía una parte del Evangelio, porque hoy el texto evangélico de San Mateo aparecen dos grandes temas, pero esos grandes temas están unidos por lo que normalmente le conocemos como una bisagra, es decir, palabras del Señor Jesús con las cuales salta de un tema a otro. Por ejemplo, la primera parte del Evangelio habla acerca del mensaje o la enseñanza que se le da a sus discípulos, que es lo que quiero compartir por medio de esta reflexión. Viene estas palabras de trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti, y después viene la otra parte que compartimos en la homilía de la puerta ancha y la puerta estrecha. Quisiera compartir la primera parte. Jesús dijo a sus discípulos la misma fórmula o la misma introducción del día de ayer. A sus discípulos. No se nos olvide esto. También, mis hermanos, recuerden que la palabra de Dios va dirigida a nosotros. ¿Por qué? Porque somos muy tendenciosos a decir, ¿ya oíste lo que la palabra de Dios te está diciendo a ti? No, ¿qué te está diciendo a ti? La otra persona, a la otra persona el Señor le hablará, pero a ti, ¿qué te está diciendo? Porque si comenzamos a aplicar la palabra de Dios a todo el mundo menos a nosotros, pues entonces no tiene ningún fruto. A sus discípulos. Y estas palabras del Señor Jesús son extraordinarias. No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. Muchos, queridos hermanos, se pueden sentir ofendidos por estas palabras del Señor Jesús. No des a los perros las cosas santas, ni tires las perlas a los cerdos. Quiero aclarar algo. En aquel tiempo, en tiempo de Jesús, a los que no pertenecían al pueblo de Israel, a los que no eran parte del pueblo elegido, lo que San Pablo después va a decir los paganos, los que no son parte de la alianza del pueblo santo de Dios, a todos ellos se les llamaban perros. Eran aquellos que no formaban parte de la comunidad, eran aquellos que no querían o que no les había llegado el mensaje de salvación. Pero hay algo muy interesante, queridos hermanos, que evidentemente el Señor Jesús también lo va a decir y lo va a expresar en el Evangelio. La salvación del Señor está dada, pero está dada a aquellos que la quieren tomar. Cuando una persona rechaza la salvación, cuando una persona rechaza el mensaje del Señor, entonces está rechazando precisamente esta oportunidad de entrar, como dice el Evangelio después, de entrar por la puerta angosta, de entrar por la puerta del sacrificio, de la entrega y del servicio de la salvación. Y cuando una persona rechaza eso, pues entonces, queridos hermanos, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer Dios? Si Dios algo que respeta en la vida del hombre es precisamente su libertad. Lo escuchábamos unos días antes. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás viene del maligno.
Pero esta enseñanza de Jesús a sus discípulos es extraordinaria. No den a los perros las cosas santas. Es decir, no le des lo santo a quien le va a dar mal uso. No le des lo sagrado a quien no le interesa la salvación. No le des la palabra de Dios a quien no la va a vivir, a quien no se va a esforzar, a quien no le interesa la salvación. ¿Por qué? Porque no va a pasar absolutamente nada. ¿Saben, queridos hermanos? Hoy con tristeza vemos cuántas personas, por ejemplo, ocupan las cosas santas para otras cosas que no sean la salvación. Pongo uno de tantos ejemplos, la santería, ¿no? Hay personas que ya lo hemos vivido y experimentado en esta comunidad. Hay personas que pueden venir a tomar el cuerpo del Señor y llevárselo para hacer cosas que no van afín a la salvación. Por lo tanto, esta recomendación del Señor Jesús a sus discípulos, yo quisiera que la tomáramos muy en cuenta, porque a veces la iglesia puede ser muy criticada por este aspecto. Alguna vez, mis hermanos, me tocó, no voy a decir la comunidad, ¿no? Pero alguna vez me tocó que me pusieran una misa de 15 años, por ejemplo, de una jovencita que no estaba bautizada. Y entonces yo les decía, pues ¿cómo voy a celebrarle la misa si ni siquiera es parte de la iglesia? Después, platicando con la jovencita, yo le decía, mira, en vez de 15 años, mejor prepárate para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y ella me contestó, padre, yo no creo en esto. Entonces, ¿qué haces aquí? Padre, para la foto. Pues tómate tu foto y Dios te bendiga. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque las cosas santas son para la santidad. Las cosas santas no son para nuestra condenación. Y entonces, ¿cuántas personas dan las cosas santas a los que no la ocupan para su santificación? Hermosas palabras del Señor. No den a los perros las cosas santas. Y vuelvo a aclarar, no vayan a decir, ay, el Padre nos dijo perros. No. Los perros en aquel tiempo eran las personas que no querían aceptar el mensaje de salvación de Jesús. Existen muchas personas hoy en día, mis hermanos, que no creen en Dios, pero que sí quieren ocupar las cosas de Dios. Qué chistoso, ¿no? Existen muchas personas que no creen en la iglesia, pero sí quieren ocupar las cosas santas de la iglesia. Y entonces, recomendación vital del Señor, no las des. No des las cosas santas a quien no cree en ellas, ni avientes las perlas a los cerdos. Es decir, la perla, eso tan valioso, fíjense, porque la perla va a ser un elemento que San Mateo va a recuperar en el discurso parabólico de Jesús, cuando diga, el reino de los cielos se parece a una perla escondida en un campo. El reino de los cielos es esto tan valioso, tan preciado, un tesoro incalculable, invaluable, querido hermano, que no lo tienes que tirar, que no lo tienes que desperdiciar. A ti y a mí se nos ha concedido el reino de los cielos por los sacramentos, por la predicación, por la vida de fe, por la oración. Pero ¿cuántas veces lo hemos desperdiciado y tirado a una realidad en donde no va a producir ningún fruto? ¿Cuántas veces, mis hermanos, quizá hemos comulgado y saliendo de la Santa Misa hemos perdido la gracia que hemos recibido? Lo tiramos, lo aventamos, lo regamos.
eso tan valioso, tan invaluable, como es el reino de Dios, como es su palabra, como son los sacramentos, no lo desperdicies, no lo tires. Por lo tanto, termino con estas palabras que compartí un poco en la homilía. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta. El camino de fe, mis hermanos, el camino hacia la santidad y el camino hacia la salvación exige compromiso, exige responsabilidad, exige renuncia, exige entrega, exige servicio. La santidad no exige conformismo, la santidad no exige un bien y va, la santidad no exige hoy sí, mañana no. La santidad, eso no es santidad, eso es conformismo humano. Por lo tanto, no ocupemos las cosas de Dios ni como queremos, ni para lo que las queremos, ni mucho menos las demos a quizá personas que no pueden utilizar las cosas de Dios para la santificación humana. Mis hermanos, llamada e invitación del Señor Jesús a sus discípulos, a sus discípulos. Y yo hoy puedo decir, tengamos cuidado con hacer mal uso de las cosas santas. ¿Cuáles son las cosas santas? Su palabra, personas, tiempos, objetos, son las cosas santas. Y si yo ahorita agarro el altar donde hacemos la Santa Misa y hago una barbacoa ahí, estoy, queridos hermanos, atentando gravemente contra la santidad. Pero también cuando yo maltrato, aguas con esto, cuando yo maltrato a un hijo de Dios, estoy atentando contra la santidad. Porque el Hijo de Dios también es parte de la santidad. No, ahora sí que termino como inicié, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. No nos vaya a pasar eso. No dejemos que la santidad sea pisoteada y que los medios que nos dan esa santidad las pisoteemos. ¿Por qué? Porque yo las doy a quien no las va a ocupar para su santificación. Mis hermanos, Dios les bendiga. Antes de despedirnos, quisiera nuevamente invitarles con todo el corazón y con toda la caridad, por favor, cuídense. Hoy estamos viendo un relajamiento de todo, ¿no? Hoy estamos viendo un relajamiento de estas medidas. Por favor, cuídense. Si tienes que salir, toma las medidas de precaución. Si no tienes que salir, consérvate en tu casa. Pero cuídate, por favor, cuidémonos y pronto, si todos hacemos lo que nos toca hacer, pues esto se aminora. Esto pronto saldremos, pero si nadie toma conciencia del problema tan grande, tan grave que estamos viviendo, pues mis hermanos, al ratito no nos quejemos de las consecuencias tan difíciles de esto. Cuidémonos y pidámosle, sigamos en oración, que el Señor pronto nos conceda terminar con esta pandemia. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día.